Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, hoy una nueva recomendación de libros y en este caso nos vamos a ir un poquito más hacia el lado de la creación, desarrollo y gestión de marcas llamado branding. Les quiero recomendar un libro que me parece sumamente interesante sobre el branding, que tiene una concepción bastante holística del desarrollo de marca y por otro lado una cuestión que a mí me apasiona mucho que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Con el desarrollo de marcas, pero desde un lado más humano o más desde la historia y desde las pasiones y desde las emociones para generar una marca. Este es el caso de Brand of On de Andy Stallman, es un argentino. La verdad que este libro es una maravilla desde esto que es el tema branding. Lo que podemos encontrar aquí en este libro, bueno, no solo es una visión de lo digital versus lo analógico, por eso también en el libro Brand On, Off o Off On, ¿no? Afuera y adentro, como prendido, apagado. Y en esto de que hoy las marcas están como de alguna manera, claro, en esta vorágine de digitalizar todo o de transformar toda esa marca a nivel online, hay ciertos puntos de los consumidores o de los usuarios de esa marca que queda un poco fuera, que es esa experiencia de la marca o llevarse algo un poco más táctil, ¿no? Con lo cual este libro hace como un análisis de todo eso, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo digital, dónde estamos parados hoy, lo que significa la construcción de la marca y esa gestión a largo plazo que tiene la marca, como si no creamos, ¿no? Los valores, esa misión, la visión de esa marca, no podremos después llevarla hacia los lugares que pensamos ir, ¿no? Como esa expansión de la marca. Si no tenemos armado como las bases conceptuales de esa marca, difícilmente sepamos a dónde ir. Hay dos frases que me gustaría leerlas que me parece que son increíbles porque tiene que ver con un énfasis sobre los creativos, ¿no? Que de darle esa importancia a los creativos que desarrollamos ideas, productos, pero también las marcas, ¿no? En donde esto se inserta. Entonces, dice, si el ser humano pudo calcular el peso del alma, no debe faltar mucho para que se pueda calcular el valor de las ideas y se pueda dar a la creatividad la importancia que se merece. Creo que esto es fundamental también para nosotros como creativos y diseñadores posicionarnos ese lugar y que valoren desde el lugar de cualquier propuesta, poder defenderla y entender que la creatividad y las ideas y todo aquello que diferencia a la marca es lo que hace crecer indefectiblemente. Y hay otra frase que también me parece que es buenísima. Dice, las marcas deberían focalizarse en la psicología, sociología y la antropología, en volver a aprender algo viejo, que el cliente es el centro de atención. Y también dice, las tecnologías estarán al alcance de todos y no será un factor diferencial. Lo que cada marca haga con ellas y cómo lo haga, sí será. Y ahí está donde el papel del creativo y el diseñador va a profundizar mucho más esta diferencia o esta posibilidad de que las marcas crezcan. Así que les dejo esta súper recomendación de Andy Stallman. Tiene una web que es súper interesante con videos. Hay otro libro que luego se los voy a recomendar, pero creo que tiene este lado, ¿no? De presentar a las marcas desde un lugar mucho más emocional y que toca las fibras, ¿no? del alma de las personas. Así que se los recomiendo. Y Andy Stallman, un abrazo de parte de otra argentina y como parte de los 8 abrazos que propones también en los libros. Bueno, hasta luego.